Hola Pablo, ¿cómo le va? Buenas noches.
Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches ya con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo vamos? Bien, Buenas bien, noches, Pablo. ingeniero, muy buenas noches. ¿Cómo le va, José? Buenas noches. Bueno, ya tenemos poco público por temas de cortes de energía, ¿no? Entonces, bueno, es entendible, esto es un problema que estamos pasando a nivel nacional y en todo caso la asistencia está justificada para todos. Esperemos de que no pase nada para la siguiente clase en donde vamos a tratar de hacer ya ejercicios, vamos a hacer un par de ejercicios en Excel y si es que nos da el tiempo vamos a empezar a hablar ya o empezamos a trabajar un poquito ya con ProModel, vamos a empezar ya a trabajar. Ok, pero en todo caso los ejercicios de Excel, eso sí o sí vamos a realizarlos y para que vayan haciendo ya un par de simulaciones con el uso de Excel como tal. Hecho. Entonces, en función a eso, pues vamos a arrancar la clase del día de hoy. En esta ocasión, pues básicamente lo que tenemos que hablar es sobre los fundamentos de simulación y la generación de variables aleatorias. Déjeme ver si es que es esta la diapositiva o me equivoqué yo. Perdón, chicos, me equivoqué yo de diapositiva. Buenas noches, creo que está Bueno, con... ¿cómo le va, Mariana? Buenas noches. Mil disculpas, mil disculpas. Ahora sí. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que son la simulación de eventos discretos, vamos a hablar sobre algunas técnicas y vamos a realizar, como les había mencionado ya, un par de ejemplos. Ahora ya es en donde empezamos, en donde ya a partir de esta semana ya es en donde empieza a ponerse medio simpático el asunto porque ya empezamos ya a hacer algunas simulaciones. Si bien es cierto, no utilizando un software como tal así específico para simulaciones, pero vamos a empezar ya a generar un par de cosas ahí medias simpaticonas con el uso de Excel por lo pronto. Y como les digo, si es que avanzamos y nos da un poquito el tiempo también, vamos a empezar ya a trabajar un poquito con el ProModel. De hecho, como les había mencionado, en esta ocasión vamos a hablar sobre simulación de eventos discretos y técnicas cuáles son las técnicas y algunos ejemplos de la simulación de eventos discretos. Cuando hablamos de eventos discretos, o más bien dicho, el objetivo de esta clase es de que ustedes comprendan, en este caso, los fundamentos de la simulación de eventos discretos. Y cuando mencionamos eventos discretos, ¿qué se les viene a ustedes a la mente, muchachos? A ver, tratemos de hacer la clase hoy día más participativa, por favor, hecho. ¿Qué se les viene a ustedes a la mente cuando hablamos de eventos discretos? Si mal no recuerdo, los eventos discretos era eso que nos puso una imagen en donde las líneas no quedan separadas. Ya. Bueno, pero bueno, ok, independientemente del gráfico que vimos, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos, o qué es lo que se les viene primero a la mente cuando hablamos de eventos discretos. Cuando utilizamos números, variables con números reales, o sea, que se pueden contar. Ya, ok, son variables que podemos contar, ya. Eso desde el punto de vista discreto, ¿no es cierto? Correcto. Pero, ¿y la palabra eventos? Ya sería una situación ya, ¿no? Cuando pasa algo, ¿no es cierto? Claro, Una respuesta a mis variables discretas que tenga. a un proceso. Una respuesta, ok, ya. El Cuando, Una, evento es lo que yo quiero condicionar. Yo quiero saber qué evento voy a tener de acuerdo a mis variables, lo que le entiendo yo como evento. ya, perfecto. Sí, puede ser también algo que podemos nosotros condicionar de alguna manera. Si es que pasa algo, o si es que pasa determinada situación, hacemos o tomamos alguna acción en específico.
Sí, y efectivamente por ahí va el tema, José, efectivamente. Cuando nosotros hablamos específicamente, tranquila, Paola, no se preocupe por el tema de asistencias. El día de hoy ya están justificados, todo el mundo ya había mencionado por temas de los cortes de energía. Esperemos que a mí no se me vaya la energía tampoco y si no, ya pues ni modo, ¿no? En esta ocasión estamos haciendo excepciones. De hecho, ya el tema de los permisos y el tema de las asistencias, de hecho, ya está registrada la asistencia de todos en este momento. Estábamos mencionando sobre los eventos discretos, ¿no es cierto? Y estábamos empezando a hablar de esto, ¿por qué? Porque básicamente el objetivo está fundamentado en eso, ¿no? En que entendamos de qué se trata la simulación de eventos discretos, dónde va a estar, a dónde va a ir orientado estos eventos discretos. Y para entender o para empezar a generar este conocimiento, en primera instancia nosotros tenemos que tener cierto conocimiento, valga la redundancia, sobre qué es, qué significa, a qué se refiere los elementos discretos, ¿sí? Entonces, obviamente, una vez que ya nosotros entendamos qué son los eventos discretos, entonces vamos a ser capaces de aplicar diferentes tipos de técnicas para desarrollar modelos de simulación que nos permitan emular, que nos permitan simular sistemas de la vida real, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de simulación de eventos discretos, básicamente los eventos discretos no, los vamos a utilizar para sistemas en los cuales los eventos ocurren en momentos específicos y definamos evento. Lo que decía José, puede ser una condición, puede ser no necesariamente una condición, sino que pasa alguna eventualidad, ¿no es cierto? Pasa una determinada acción, eso es un evento, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, llega, por ejemplo, un material a la línea de producción, eso sería un evento. O ya termino de fabricar una pieza, eso es un evento, ¿sí? Entonces, los eventos o estas acciones, estas condiciones que de alguna manera nosotros ponemos en el sistema o los queremos emular o los identificamos dentro del sistema real, van a pasar en momentos específicos, ¿sí? Y cuando pasan esos momentos específicos y nosotros adicionalmente los podemos contar y obviamente pasan en un tiempo específico, entonces estamos hablando de eventos discretos. Y estos eventos discretos van a poder van a poder generar un cierto tipo de cambio de lo que se conoce como estado, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando o retomando el ejemplo de la pieza que nosotros estamos fabricando, ¿sí? Si yo termino la fabricación de la pieza, ¿ok? Entonces cambia el estado de la pieza, de la fabricación, a un estado, por ejemplo, de terminado, ¿sí? ¿Ok? O si es que ocurre una condición, por ejemplo, hablando o tomando el ejemplo o tomando un poco el área en el que se desenvuelve José y Leonardo, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, se le apaga un motor al avión. Entonces, eso es un evento y cambia el estado de lo que está el motor de encendido a apagado o a falla, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros vamos a generar. Y este tipo de eventos van a ocurrir en tiempos específicos, en tiempos determinados, en tiempos que nosotros podamos medirlos. Por eso se le van a llamar eventos discretos. Entonces, los estados, las variables de estos sistemas van a cambiar de alguna manera, de alguna manera, se puede decir que abrupta, ¿sí? En función justamente a la ocurrencia del evento como tal, ¿sí? Entonces, se define al sistema, se define al estado del sistema en cada instante de tiempo, en cada momento en el que ocurre algún evento, en el que ocurre algún cambio dentro del sistema, ¿ya? ¿Sí? Entonces,
Eso es lo que básicamente vamos a estudiar en este caso. Ahora, si nosotros estamos hablando de sistemas de eventos de discretos, por ejemplo, ¿no es cierto? Pueden darme, ya he dado yo un par de ejemplos. ¿Pueden ustedes darme más ejemplos de este tipo de eventos discretos? Puede ser un carro que se está transportando con mercadería y de repente se le dañan los frenos. Ya, ok. Sí, puede ser, Mariana, puede ser. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo? En un día soleado que de repente caiga una lluvia torrencial. Ya nos estamos yendo por la tangente, ya estamos dando ejemplos por dar nada más, ¿no? Vamos aterrizándolos ya a lo que nos atañe a nosotros, a sistemas reales en los cuales nosotros vamos a estar involucrados, muchachos, por favor. Un cajero está atendiendo por un tiempo determinado y que hoy un evento se fue la luz. Ya no va a atender en el mismo tiempo. Es un evento. Ya, puede ser, sí, correcto, ok. Fíjense en ustedes que dentro de las diapositivas yo tengo aquí, denme un segundito. Aquí, ok. Dentro de las diapositivas nosotros tenemos ahí algunos ejemplos. Por ejemplo, las líneas de producción y de montaje, las simulaciones de sistemas de transporte y logística. Y es por eso que le di por válido el tema, el primer ejemplo, Mariana, que usted mencionó, el tema de transporte y que si se baja la llanta o se queda sin gasolina, lo que sea. Entonces, sí, porque a la larga está dentro de del transporte o de logística el ejemplo que usted nos propuso, ¿no es cierto? ¿Dónde Profe, tenemos? disculpe que me interrumpa. Antes de trabajar en el tema de edición, pues yo estaba trabajando como todo migrante en una empresa de fabricación de envases de vasos y todo eso en línea. Ujú. Entonces, ahí sí se calificaban el técnico que tenía que revisar era por eventos de discrepancias, le decían. Entonces, esos eventos era, por ejemplo, se quedaba atascado un material, paraba la máquina y tenía que hacer, entonces eso lo considero más claro como un ejemplo. Correctísimo, José, muy bien. Exactamente, eso es lo que estaba buscando. O sea, que traten de buscar o que traten de ver ejemplos en los cuales de alguna manera ustedes o estuvieron en el sistema, estuvieron formando parte del sistema o tienen una referencia muy clara del sistema. Me Otro acuerdo que ejemplo, se me hacían unas colas de vasos y que tenía que empacar yo y cuando se dañaba ese era un amén, oiga. ya, ok, Ah, y cambiaba, y obviamente ahí cambian un montón de cosas, un montón de no, parámetros pues dentro de la entran línea de ahí, se producción. toman unas estrategias. Por ejemplo, se pasa a la otra máquina para que la sustente todo ese tema del atasco hasta que, pero no para, o sea, no para, de eso no para nunca. O sea, Correcto. el material entraba por otra máquina, se bypaseaba y seguía pasando, seguían fabricándose esos envases en línea, en masa. Correcto, correcto, muy bien. Dije, ¿Qué? un ejemplo de este evento discreto puede ser estas máquinas que sellan ese proceso que tienen de que va pasando una funda llena y la sella y la corta, llena, sella y corta. Correcto. Ahí hay un evento también, Mariana, cuando se llena la funda, el envase, lo que sea, y se corta. Efectivamente, correcto. Pablo. Podría ser también un ejemplo que hablábamos en lo que es logística. Un ejemplo, hay que transportar X material, digamos, de la costa a la provincia de Tungurahua. Hay varias rutas de camino, pero la ruta habitual sería la Riobamba, Colta Riobamba, Bucay, Colta Riobamba. Pero un ejemplo, un evento que haya un derrumbe, un deslave, entonces esa vía está cerrada y hay que buscar una opción que sería por la vía Guaranda. Sería un evento de eso. Correcto, Pablo. Muy bien, muy bien. Otra pregunta, chicos. ¿Ustedes se han hecho ver en una unidad de salud? Sí, Sí, ¿Y quién, claro.
¿Qué es lo que pasa en esos sistemas? Se cae el sistema. Bueno, aparte de que se cae en el sistema, y es del IES especialmente, con mayor razón. Genera Pero no, conflicto. no. A lo que me refiero es, ¿cómo reciben ustedes la atención ahí? Primero, hacen Ah, colas, van pasando por diferentes áreas en función de que si es que pasan o no pasan por las áreas que tiene el hospital, van ascendiendo o van recibiendo algún tipo de atención en específico. Claro, primero la parte administrativa, después ya viene la parte de triaje, de ahí viene la consulta, la medición Ah. y todo eso. Entonces, eso sería una especie de evento, o sea, podríamos mencionarlo como un sistema Claro, de son eventos situaciones que discretos. van pasando poco a poco, claro. Entonces fíjense, entonces supongamos, hablando específicamente del IES, para hacerse atender en el IES, ¿qué tiene? O en una aseguradora, ¿no es cierto? Sea esta el IES o una aseguradora privada, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer primero? Pasar por la parte de admisiones para ver si es que tiene o no tiene derecho de atención, ¿sí o no? Si es que tiene el derecho de atención, ¿qué es lo que hacen? Pasan a la siguiente área en donde les toman los signos vitales, por ejemplo, ¿no es cierto? Si no tienen los signos vitales, pueden ingresar al consultorio. no, no se puede. No necesariamente, puede ser de que sí, decía, bueno, ya dependiendo de otras circunstancias, podemos ingresar directamente al consultorio. Sí se dan cuenta que ahí tenemos cierto tipo de eventos y ese es un sistema real, es un sistema que todo el mundo nosotros hemos utilizado, es un sistema al que nosotros nos hemos enfrentado de alguna manera, ¿sí? Entonces, todos estos tipos de sistemas que nosotros estamos generando o los que estamos poniendo de ejemplo, son sistemas reales, son sistemas que de una u otra manera nosotros hemos venido aplicando como tal. Pero cuando nosotros hablamos de sistemas de eventos discretos, nosotros tenemos que tomar alguna consideración, tenemos que llevar o generar una especie de algoritmo, ¿sí? De conjunto de pasos en el cual nosotros vamos a ir identificando si es que en realidad es un sistema de eventos discretos o con el cual podemos ir nosotros identificando o expresando o modelando nuestro sistema de eventos discretos, ¿ok? En primera instancia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una formulación del problema y la captura de requisitos. ¿Cuál es el problema? La atención médica. ¿Cuáles son los requisitos? Tengo que tener habilitado o tengo que estar al día en las aportaciones para hacerme el chequeo médico. Tengo que pasar por el triaje que mencionaba José para poder recibir pasar al consultorio a la atención médica. Tengo que pasar por la revisión o el chequeo médico o del profesional. Tengo que pasar por la farmacia retirando los medicamentos. Tengo que pasar por el laboratorio realizándome los exámenes, etcétera, etcétera. Esos son los requisitos, son las cosas que nosotros íbamos viendo en este caso. De estos mismos requisitos, de alguna manera, nosotros también empezamos a generar información. Por lo tanto, el segundo paso es la recogida de información y la definición del modelo. Y lo que acabamos de hacer, esta breve descripción que acabo yo de hacer para la atención médica, ¿estamos o no estamos definiendo el modelo? Sí, el Sí. proceso que para la Correcto, Mariana. Estamos definiendo el modelo. Y estamos definiendo el modelo, ¿por qué? Porque básicamente estamos haciendo una descripción del funcionamiento del sistema, ¿sí? Y cuando nosotros ya hacemos una descripción del funcionamiento del sistema, y que por cierto, para hacer esa descripción del funcionamiento del sistema, nosotros nos podemos ayudar de diferentes técnicas que podemos utilizar. Una de esas técnicas es incluso una técnica que se le conoce como la técnica gráfica o utilizar un modelo gráfico y de ese modelo gráfico pasarlo a un modelo conceptual y ese modelo conceptual pasarlo ya al modelo computacional que se le conoce, ¿sí? Entonces,
Fíjense en cómo ya estamos introduciéndonos ya un poquito más ya a detalle de cómo generamos o cómo especificamos nosotros los modelos de simulación, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos recogiendo esta información y estamos definiendo la información como tal, nosotros tenemos que evaluar si es que ese modelo que nosotros hemos definido, ya sea en gráfico, ya sea en el modelo conceptual o en el modelo computacional, si es que es correcto, continuamos con la implementación, es decir, ok, ahora sí podemos implementar ese sistema, podemos hacer las pruebas, podemos hacer la ejecución de experimentos, etcétera, etcétera, todo lo que nosotros necesitemos realizar con el experimento. Si es que no es correcto, si es que no representa adecuadamente el sistema real, entonces regresamos nuevamente a recolectar información para poder definir nuevamente y de manera adecuada el modelo. Y eso se va a ir repitiendo y se va a ir repitiendo y se va a ir repitiendo hasta que el modelo esté completamente bien definido. Pero ¿cómo sabemos que en realidad está bien definido? Sí, nosotros ya podemos tener una idea en especial o en específico de cómo funciona el modelo y podemos llegar a creer que de pronto ya está correcto, de que efectivamente ya representa de manera adecuada nuestro sistema real. Entonces, pasamos a la siguiente fase que es la implementación. Pero cuando nosotros implementamos, empezamos nuevamente a hacer unas verificaciones. Empezamos a recolectar información y hacemos pruebas o hacemos experimentación incluso. Entonces, en el momento de que nosotros hacemos los ejemplos o corremos las pruebas en este caso de verificación, nuevamente nos preguntamos si es que es correcto o no, si es que nuestro sistema está representado de manera adecuada o está representando, más bien dicho, de manera adecuada nuestro sistema. Si es que está representando de manera adecuada, ok, entonces pasamos al diseño de experimentos, ¿sí? Caso contrario, regresamos nuevamente a recolectar información dentro de la definición del modelo. Pero, ¿qué es lo que pasa si es que ya efectivamente está correcto después de haber pasado todas las verificaciones y las pruebas? Si es que pasaron todas las verificaciones y las pruebas, entonces nosotros empezamos a diseñar experimentos. Y cuando decimos diseño de experimentos, ¿será acaso que nosotros empezamos a manipular las variables? Pregunto. Y hay que asignarle valor a las variables, me imagino. No le escuché bien, Pablo. Que ya hay que asignarle valor a las variables. O sea, cada variable ya va a tener un valor diferente. Ya, ok. Entonces sí, efectivamente, empezamos a manipular las variables. Y Pero empezamos las variables no serían las que ya me cambian la condición de los eventos. No sería ya a los eventos ponerle su nombre, su número, su logaritmo para que yo sepa qué es lo que yo quiero, cuál es el resultado que quiero tener. Y lógicamente ese me va a afectar en función de las variables que yo le meta. Sí, correcto, sí, José. Ahora, cuando yo explico este tema del diseño de los experimentos y cuando les digo, empezamos a manipular las variables es con el objetivo de dar respuesta a una pregunta. La pregunta es, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si llegan más pacientes La hipótesis. a la cola? A la cola de pacientes que tienen que ser atendidos. ¿Qué pasa si se daña la máquina de embalaje de los vasos? ¿Qué pasa si se acaba la gasolina en el bus de transporte? ¿Qué pasa si? Entonces, sí se dan cuenta. Entonces, en los diseños de experimentos, nosotros vamos dándonos cuenta vamos manipulando las variables para ir estudiando el sistema y para poder ir ejecutando estos experimentos con el objetivo de tener nuevos resultados y para poder ir revisando cómo se comporta el sistema como tal. Con esa información, con toda esa información que nosotros tenemos, nosotros podemos proyectarnos a lo que puede pasar y podemos tomar decisiones de manera informada. ¿Sí? ¿Está claro? Inge, una consulta.
El resultado también es una variable, ¿verdad? El resultado es una El variable. resultado, claro, ya del proceso de simulación del evento. También es una variable porque no sabemos, en fin, cuál es el resultado. ¿O no? Sáqueme esa duda, por Chuta, Pablo, verá, es que ahí es que depende, o sea, sí y no. Sí, sí, ¿por qué? O sea, favor. sí, ¿por qué? Porque sí, efectivamente lo que estamos buscando es un valor de qué es lo que puede pasar si es que pasa alguna eventualidad, un evento, si es que pasa, si es que hay un cambio en la variable, si es que hay un cambio de evento, ¿no es cierto? Entonces sí, a la larga se puede considerar que es al resultado como como una variable como tal, la variable de investigación en este caso sería. Y no también, ¿por qué? Porque a la larga lo que nosotros estamos queriendo evidenciar es cuál es el comportamiento del sistema como tal, de manera general. Y no Inge, necesariamente va a responder a una sola variable, puede responder a varias variables o puede responder a varias situaciones de lo que nosotros estamos queriendo estudiar. ¿Sí? Inge, según este proceso, se me ocurre que la venta de una propiedad entra en todas estas descripciones. Porque, por ejemplo, pongo el anuncio, recibo a los posibles compradores, ya quedo de acuerdo con alguien que está interesado, vamos donde el abogado recepta toda la documentación, comienza el proceso para eso, tenemos que acercarnos a las firmas, verificar si todo está correcto, si no está correcto, solucionar lo que no, lo que está deteniendo el proceso, en fin, hasta que ya se vende la propiedad. Ya. A ver, Mariana, si usted le plantea a este ejemplo como una persona particular que está vendiendo una propiedad, no sería un sistema como tal. ¿Por qué? Porque no es repetitivo, porque no se está generando constantemente lo mismo, ¿sí? Pero en cambio, si este mismo ejemplo lo ponemos o lo especificamos o lo encajamos en una inmobiliaria que Corre- vende constantemente propiedades, entonces sí. o sea, el corredor de bienes raíces. Correcto, Mariana. Si es que fuera un corredor de bienes raíces, entonces sí, sí podemos empezar. Entonces, y efectivamente, entonces todo lo que usted acaba de describir, ¿qué es? Es la definición del modelo. ¿Sí? Es como usted recogió la información y estableció cuál es el modelo. Entonces, cuando nosotros empezamos ya decimos, sí, ya está todo normal, todos estos pasos que usted acaba de mencionar se generan de manera normal, entonces ese es mi modelo en específico. Y ya está bien diseñado, está bien modelado y está todo ok. Entonces ahí empezamos a trabajar y empezamos a verificar qué es lo que pasa si. ¿Qué pasa si no se le otorga el crédito al comprobado, al comprador de la propiedad? ¿Qué pasa si por ahí salta un problema de impuestos de la propiedad como tal? ¿Qué pasa? Y empezamos a dar cambios o empezamos a dar cierto tipo de situaciones que pueden cambiar en el tiempo, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasa si es que hasta hoy día tenía plazo y mañana ya tengo otras condiciones en el mercado? Ujú. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser también una especie de ejemplo, ¿qué pasa si hasta ayer yo tenía de pronto el 12% del IVA, ahora hoy tengo el 15% del IVA? Entonces, sí se dan cuenta qué es lo que va pasando que en el momento de que existen esas eventualidades, esos cambios que pueden pasar en un tiempo determinado y que dentro del sistema. Normalmente todo ese proceso, ¿cuánto toma para vender la propiedad? Supongamos, digamos que es 15 días, por poner un ejemplo, solamente por poner un tiempo en específico, ¿ya?
Entonces, si pasa esas eventualidades, ya no, el tiempo ya no es solamente 15 días, se nos va a alargar de pronto. Entonces, sí se dan cuenta. Esos son los eventos, la simulación de eventos discretos como tal. Cuando hablamos de eventos, cuando hablamos de este tipo de sistemas, nosotros tenemos que tomar en consideración, ¿sí? Algunas características claves de la simulación de los eventos discretos. Y estas características van a incluir el modelado de sistemas dinámicos, los componentes de una simulación, van a incluir también las aplicaciones y en dónde las podemos nosotros utilizar. Y de alguna manera también tenemos que tomar en cuenta la historia y el desarrollo, pero no hablo de la historia de los eventos como tal, sino o sea, sino de la historia de cómo está desarrollándose el evento, ¿ya? Entonces, ¿qué se trata o de qué se trata en este caso el modelado de sistemas dinámicos? Cuando hablamos del modelado de sistemas dinámicos, estamos hablando de los eventos discretos que se van a caracterizar porque las variables de estado que van a tener estos sistemas cambian solo en un conjunto de instantes de tiempo, es decir, cuando cambian únicamente, que van a cambiar en ciertos espacios de tiempo específicos, ¿sí? Y esto va a permitir la implementación de alguna manera en programas de computadora o en programas computacionales, y ahí es cuando yo les mencionaba. Pasamos del modelo conceptual, del modelo gráfico al modelo conceptual, a un modelo computacional, que ya vamos a ver un poco más adelante también en otra de las clases. Y cuando cambiamos de del modelo al modelo computacional, vamos a tener una lista de sucesos futuros. Y esta lista de sucesos futuros son justamente esos eventos que nosotros podemos identificar. Es, por ejemplo, lo que estábamos mencionando, ¿qué pasa si existe un cambio del IVA en la venta de la propiedad? ¿Qué pasa si es que no le dan el crédito al comprador? ¿Qué pasa si se daña la máquina que está empacando los vasos? ¿Qué pasa si se acaba el material con que se embala los vasos? ¿Qué pasa si existe empieza la máquina a generar o a producir más vasos de lo que nosotros podemos embalar de manera manual? Entonces, sí se dan cuenta, son los diferentes tipos de sucesos que pueden ir generándose. Y estos eventos, de alguna manera, van a ir avanzando en función del tiempo o van a ir apareciendo en función del tiempo y van a afectar de pronto también al siguiente suceso o en este caso incluso pueden generar de cierta manera estadísticas que se vayan acumulando de alguna manera para que vayan actualizándose las variables de estado e incluso las variables de salida. Y ahí es en donde se mencionaba o donde le daba la razón a usted, Pablo, cuando le decía sí y no también, ¿sí? Sí, ¿por qué? Porque a la larga lo que nosotros estamos buscando también es una variable de salida. Pero como le decía, esa variable no puede ser solamente una, pueden ser varias variables. Entonces no es solamente el resultado una variable, pueden ser varias variables, varias situaciones que nosotros vamos a ir analizando dentro de los sistemas dinámicos y de la simulación de eventos discretos, ¿sí? Cuando hablamos de los componentes de una simulación, ¿no es cierto? Para nosotros poder entender un poco cómo funcionan los sistemas de eventos discretos, tenemos que comprender cuáles son los componentes que van a estar involucrados dentro de la simulación, ¿sí? Y estos elementos o estos componentes que estamos haciendo referencia tienen que incluir de alguna manera los nombres, la descripción de cuáles son los sucesos futuros. Y es lo que habíamos mencionado anteriormente cuando estábamos hablando de los modelos del sistema dinámicos, ¿no es cierto? Que va a existir una lista, una lista de sucesos futuros, pero estas listas de de sucesos futuros tienen que tener una descripción, tienen que tener un identificativo, una forma de poder nosotros generar o establecer específicamente a qué es lo que puede pasar o qué es lo que, cómo va a afectar en este caso el sistema, ¿no es cierto?
Y de igual manera, el avance del reloj hacia el siguiente suceso básicamente nos va a permitir generar una actualización de las variables que nosotros estemos manejando. O sea, y cuando digo una actualización de las variables, me estoy refiriendo a los estados de las variables en las que nosotros estamos utilizando, ¿no es cierto? Y de igual manera, o sea, igual, o sea, seguimos acumulando estadísticas, seguimos acumulando datos para de alguna manera analizarlos y tomar decisiones, ¿sí? Cuando nosotros estamos adicionalmente hablando de aplicación de este tipo de este tipo de sistemas, estamos hablando también de que necesitamos aplicarlos y tienen que ser útiles en este caso estas simulaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de o hacemos relación sobre las aplicaciones y la utilidad, nosotros cuando hacemos o cuando realizamos la simulación de eventos discretos, vamos a generar análisis de los procesos, de las tareas, de la operación, de todos del sistema que nosotros estamos simulando, ¿no es cierto? De tal manera que en el momento de que nosotros realicemos ese análisis, producto de la recolección de información, producto de la recolección de estadísticas que nosotros podemos ir estableciendo, ¿sí? Podamos resolver los diferentes tipos de inconvenientes o de problemas que se nos vayan presentando con diferentes tipos de técnicas analíticas que podemos ir generando. Y ahí entran incluso otro tipo de herramientas como por ejemplo la analítica de datos, el Big Data y todas estas, el Business Intelligence, que de alguna manera también nos permiten generar analítica de información como tal. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo básicamente de alguna manera simplificar las hipótesis, las suposiciones que nosotros podemos hacer, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando estábamos hablando del tema de la línea de ensamblaje, o perdón, de la línea de empaque de los vasos que mencionaba José. Entonces nosotros, pues, en el momento de que se dañaba la máquina, José decía, eso era un cuento de nunca acabar. Entonces, esa hipótesis que está haciendo José, ya un poco de manera un poco más formal, significa de que nosotros estamos suponiendo de que cuando se daña la máquina, existe una acumulación de vasos que no, que están llegando al área de embalaje y que por ende no pueden ser atendidos de manera automática o de manera normal porque está dañada la máquina y eso le causa un retraso y en el proceso de embalaje y por ende causa un retraso en el envío de la mercancía y por ende causa un impacto económico que también se ve reflejado en los ingresos porque no llega el producto o no llega el insumo en este caso a la tienda o al cliente como tal. Si se dan cuenta cómo estamos generando las hipótesis de lo que es de qué es lo que está pasando dentro del sistema. Entonces, cuando nosotros hablamos de aplicaciones y utilidades, es básicamente recolectar toda la información que nosotros podemos recolectar, analizarlo utilizando diferentes tipos de técnicas que nosotros que podamos o que tengamos a la mano para poder simplificar de alguna manera las hipótesis que nosotros estamos manejando para ver si es que reflejan adecuadamente el sistema real y con eso nosotros podamos tener esa información de manera que nos sea útil para poder tomar decisiones, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esto es básicamente cuando hablamos de aplicaciones y de utilidad, ¿no es cierto? Y sí, y bueno, ya el tema de la historia y el desarrollo ya es básicamente que nosotros hemos venido viendo de que la simulación no es de ahora, viene generándose desde hace un montón de tiempo, con un montón de métodos de simulación que existen. Dentro de estos métodos de simulación hay uno, por ejemplo, que se llama el método de Monte Carlo, que es justamente uno de los métodos que vamos a utilizar en esta semana para poder resolver un ejercicio y únicamente utilizando Excel, ¿no? Como tal. Entonces, este tipo tenemos este tipo de sistemas, como nos estamos dando cuenta, no es solamente de ahora,
viene de hace un montón de años atrás, y vienen de hace un montón de tiempo atrás, y lo que nos permite es básicamente abordar sistemas que sean altamente complejos, es decir, que sean que puedan estar involucrados o que puedan representar diferentes campos en la vida real, ¿no es cierto? O como sistemas reales. Y pueden estar en campos como, por ejemplo, los negocios, la computación, la fabricación, la medicina, la misma política, etcétera, etcétera. Entonces, existen un montón de campos en donde nosotros podemos, de alguna manera, aplicarlos. ¿Sí? Preguntas hasta aquí, chicos. No, profe, pero eso ya vamos a ver en el ejemplo, ¿no? Más Claro, en el detalles. ejemplo. De hecho, uno de los ejemplos que vamos a hacer es sobre un call center. Y que de hecho está está en los videos que yo he compartido con ustedes. Está ahí. Dígame, Pablo. Inge, una consulta. Cuando usted se refería, por ejemplo, estos eventos discretos, digamos, de manera conceptual, sería de una manera de que, digamos, hacer un algoritmo. ¿Cómo? Un ejemplo, todo el proceso, por ejemplo, si se cumple tal condición, va a este paso, si no se cumple, se regresa al paso tal, entonces es una secuencia de pasos ordenada, me imagino, por eso digo, sería un tipo de algoritmo. Ya, entonces la manera gráfica sería, digamos, como un flujograma. Sí. Y los, No necesariamente un flujograma en la manera gráfica, Pablo. Ya mm, vamos, y es más, incluso vamos a verlo también, o sea, decirles, como les digo, espero poder tener todo el tiempo completo para poder hacer al menos, si no es de todo el ejemplo del Pro Model, al menos la primera parte, revisar para que ustedes vayan dándose cuenta lo que les estoy diciendo, de que tenemos que de alguna manera graficar el sistema como tal. Sí, no necesariamente tiene que ser un algoritmo, Pablo, no necesariamente, la parte gráfica no necesariamente tiene que ser un algoritmo. ok, ok, eso quería salir de esa duda. Gracias. ¿Ya? La metodología es libre. Eh, Se puede utilizar cualquier metodología Cuando habla de metodología no le entiendo, Mariela. para elaborar el, los procesos que se van a seguir en determinada elaboración. Es- No es tan libre que digamos, Mariana, porque acuérdense que dentro de la primera semana, me parece que era, ahí vimos los diagramas de operación. ¿Se acuerdan del circulito, del cuadrado que habíamos visto? Entonces hay que utilizar eso de ahí, Mariana, para representar las operaciones como tal. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo también de eventos discretos que tiene que ver ahí, y ahí usted, José, es el que nos puede dar más luces, ¿no? Es un evento del control de tráfico de un aeropuerto, ¿sí? Control de tráfico aéreo. Control de tráfico aéreo. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, y ahí es cuando yo le decía a Mariana, a usted también, y le mencionaba, si lo vemos a la venta del bien o de la propiedad como una sola persona, no es un sistema como tal. Pero si se repite constantemente, entonces ahí sí lo podemos ver como un sistema. Claro, porque si es una sola persona, vende, ahí se acabó, pues. Claro, exactamente. Entonces, de igual manera, por ejemplo, si yo tengo un avión puede arribar, puede aterrizar, o incluso ese mismo avión puede despegar y puede arribar en otro aeropuerto, ¿no es cierto? Entonces, eso si es que yo analizo un solo avión. Pero, ¿qué pasa si yo tengo muchos aviones que llegan a mi aeropuerto? Entonces, cada uno de estos aviones van a tener una hora de arribo, van a tener una hora de aterrizaje,
nuevamente van a despegar del aeropuerto, ¿no? Y van a arribar en otro aeropuerto. Entonces, sí se dan cuenta de que nosotros vamos a tener diferentes tipos de estados. Los estados que puede tener el avión es, por ejemplo, si es que el avión está viajando de un lado al otro, va a estar en el aire, ¿no es cierto? O si es que ya llega al aeropuerto y aterriza, el avión va a estar ¿en dónde? Va a estar en la tierra. Esos son los estados en este caso del avión. Pero ¿qué pasa? El evento va a ir generándose en función va a ir cambiando los estados en función del evento que se vaya a generar. Si es que está en el aire y el evento dice que arriba, en este caso, el avión, ¿qué es lo que va a pasar? Va a cambiar el estado del avión de lo que está en el aire, cambia a que está en la tierra, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, y por ende también puedo tener un evento que me diga aterrizar. Entonces, sí se dan cuenta más o menos cómo estamos hablando de los eventos discretos en este caso que nosotros podemos generar. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Entendible, profe. Ya. Sí, profe. Y ahora les voy a atormentar. Matemáticas. No tan, bueno, sí. Sí. Yo he compartido con ustedes algunos videos en la plataforma, ¿no? Entonces espero que los vayan viendo. Especialmente este de aquí es muy importante y quisiera que lo vean. No lo vamos a ver a este video en clase porque si más no me equivoco, es de 1 hora el, el video. El día de hoy, Si se dan cuenta, este video es de 1 hora, pero les hace una explicación sumamente detallada de lo que es la simulación de eventos discretos. Este video, por favor, quiero que lo vean para la siguiente clase, ya tiene que estar visto. Yo voy a hacer preguntas sobre este video la siguiente clase. Este video es muy importante porque les va a permitir, o sea, va a permitir reforzar lo que ya nosotros hemos visto en este momento. Nos falta algunas cosas todavía por revisar también. Entonces hay que revisar este video. Sí, por favor, les repito, revisen este video, tengan la bondad. ¿Ok? El otro video, estudiaremos ahora el último módulo y para ello entonces empezaremos estudiando las... a ver, un segundo, sí estaban escuchando el sonido, ¿no es cierto? Sí, sí se escuchaba. Ya. Vamos a ver un poquito este. Caramba. El secreto para tener un cabello divino todos los días. Nuevo tratamiento capilar de Savital. Hola, ¿qué tal? Hola, Yera. Te citamos aquí para informar. Estudiaremos ahora... Vamos a ver este videíto es de 15 minutos, de hecho, pero este video también es muy importante porque ahí les voy a atormentar con algunas cosas y voy a ir parando el video para ir haciendo algunas aclaraciones, ¿ok? De hecho, el último módulo y para ello entonces empezaremos estudiando la simulación de eventos discretos. Los elementos fundamentales en un estudio de simulación por medio de los eventos discretos
serían las variables y los eventos en sí mismos. Para ello, entonces, vamos a tener en cuenta tres tipos de variables. Las variables correspondientes al tiempo, se refieren entonces al tiempo que se simula, ha transcurrido dentro de repente un fenómeno de colas, una situación financiera, etcétera. Las variables de conteo, que son las que cuentan aquel número de veces en que los eventos han transcurrido dentro de un cierto instante de tiempo. Y lo que son las variables de estados del sistema, que entonces son las que describen en forma general el estado de todo el sistema en el transcurso del tiempo. Dentro de los modelos de simulación de eventos discretos, o en general, tenemos tres tipos de sistemas que por lo general son de interés de estudio, que son los sistemas de modelos de colas o líneas de espera, los sistemas de inventarios y los sistemas de modelos financieros. En este curso estudiaremos los dos primeros. Estudiaremos los sistemas de fenómenos de espera o modelos de colas y veremos una pequeña introducción a lo que son los modelos de inventarios. ¿En dónde vemos modelos de colas o de líneas de espera, chicos? En los bancos, ¿Correcto? ¿Dónde más? En las consultas médicas. ¿Correcto? ¿Dónde más? en los locales de comida rápida. ¿Correcto? ¿Dónde en el- más? En En tránsito, los servicios de registro civil, en Ya, todo eso. perfecto. a la hora pico, o ahorita como está en el Pero a ver, ahí no, no, Mariana, ¿por qué no en la hora pico? Porque usted en la hora pico no está accediendo a un servicio. Usted está en el tráfico nada más. O sea, sí, está en una cola, pero no es un sistema como tal. O sea, no todos los carros están siendo atendidos o no todos los carros están yéndose a un mismo sitio para hacer una misma actividad. ¿Sí me hago entender, Mariana? Sí, entonces, ojo, hay que tomar en consideración ese tipo de cosas. Otro ejemplo, será, por ejemplo, un modelo de colas o de líneas de espera que podemos tener en una gasolinera. También porque se espera para recibir el servicio de tanqueo. Ujú. Y ojo, cuando hablamos de los modelos de colas, pueden ser de una o de varias colas, ¿no? Entonces, incluso hasta eso también tenemos que poder tener en consideración. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, los típicos, o sea, hablando de manera general, los modelos de colas están expresados o están representados, por ejemplo, cuando nosotros tenemos cajeros, ¿sí? Sea el cajero del banco, sea el cajero del registro civil o la ventanilla de atención del registro civil o de atención al cliente en el banco, o sea, una ventanilla de atención, un cajero, una parte o alguien que me dé un servicio en este caso, ¿sí? Hecho, entonces fíjense ustedes cómo vamos, y de hecho, los ejercicios que vamos a hacer en esta semana van a estar específicamente orientados a los modelos de colas. Inge, también No por Mande. perdón, puede ser también cuando uno llama, digamos, al intermático, también Al es call center. al call center y te tienen en espera, dices, o presione tal botón para comunicarse con tal. Cuando llamamos al banco para hacer el crédito y nos dicen, todas las líneas están ocupadas, por favor, espera hasta que uno de nuestros asesores se desocupe y te pueda atender. Correcto, Pablo. Será grabada la conversación. Correcto, Pablo. Y Mande. aquí estos modelos de colas se aplica, por ejemplo, cuando uno va al supermercado y pone las compras en la cinta esa que va avanzando y la chica le va cogiendo y le va marcando en la caja registradora el precio.
Es que están a la cola las personas esperando para poner ahí los productos. Claro, o sea, pero ojo, o sea, como le digo a Mariana, usted está dando ya ejemplos demasiado rebuscados o demasiados específicos, se puede decir de alguna manera, ¿ya? O sea, el cajero no está atendiendo a los productos, el cajero le está atendiendo a usted como cliente. ¿Me hago entender? Tenga uno, tenga varios productos en su canasta, en su carrito. ¿A quién le está atendiendo? Le está atendiendo a usted. Y quienes están en la cola no son los productos, son las personas, son los clientes. ¿Ya? Sí, de Entonces hecho, tampoco se aplica, digamos, en una fábrica que ponen, eh, vamos a decir, naranjas para que sean empaquetadas o lavadas, qué sé yo. Entonces le ponen ahí para que avancen el montón de naranjas, las lavan y sigan el proceso. Tampoco es eso. ahí sí, en cambio, porque está cambiando o sea, está cambiando el tipo de sistema, Mariano. Usted me dice, usted me habla sobre el supermercado. En el supermercado no es tan importante el producto. Claro que, o sea, el producto de hecho está involucrado en el sistema de inventarios y ese sería otro sistema en específico, si me hago entender. En cambio, en el de la fábrica de embalaje de las naranjas para la exportación de las naranjas, ahí el producto primordial o el cliente primordial es la naranja como tal, si me hago entender. Entonces, depende muchísimo de qué es lo que estamos analizando, Ya. ¿ya? Listo. Continuemos. Razones de tiempo no veremos los modelos financieros. En los modelos de colas, en la mayoría de ellos, se supone que los clientes llegan y son atendidos por medio de un proceso de Poisson. ¿Se acuerdan que les dije ahí es en donde ya les voy a atormentar un poco? Ahí está la razón del por qué les voy a atormentar. Porque ya empezamos a hablar de estadísticas, ¿sí? El modelo de Poisson no es más que el modelo de Poisson o la estadística de Poisson. ¿De hecho? ¿Ya? Entonces, bajo esa aclaración nada más para continuar. De carácter no homogéneo de una variable lambda que nos representa la función de intensidad para todo tiempo positivo. Al simular este tipo de modelos, lo que se aplica es modelar una variable aleatoria T sub S que define el tiempo de la primera llegada a partir de un cierto tiempo S, y de allí se van modelando los tiempos en que van llegando los demás clientes dependiendo de cómo vayamos a modelar la variable aleatoria T, ya que hemos visto en los módulos anteriores cómo modelar o generar números pseudo aleatorios, y después vimos cómo generar variables aleatorias tanto discretas como continuas, aunque en este módulo nos concretaremos más al estudio de los eventos de tipo discreto. A continuación veremos la notación de Kendall, que será útil para estudiar los modelos de colas. Los patrones de servicio son como los patrones de llegadas en el sentido que pueden ser constantes o aleatorios, o sea que pueden estar asociados a algún tipo de distribución de probabilidad. Si el tiempo de servicio es constante, le toma la misma cantidad de tiempo al servidor o a los servidores atender a cada uno de los clientes. Este es el caso en una operación de servicio realizada por una máquina, por lo general. ¿Dónde tenemos un tiempo de servicio constante, chicos?
En la electricidad. Bueno, en estos momentos no, porque Ya, María. es que para amenizar. Eso era 7 años atrás, Mariana, ahorita no. Ay, Mariana me hace gozar. ¿Dónde tenemos tiempos de atención constante, chicos? A ver, ¿dónde tenemos tiempos de atención constante? Ejemplos. Líneas de producción, muchachos. Líneas de producción. En La las líneas de la antigua GMC. la antigua GMC, la fábrica en donde usted estaba trabajando, José, y embalaba También. y embalaba los vasos. Les llegaba Sí, una cantidad de vasos continuamente en un cierto tiempo determinado. así es. Ah, entonces, Mariana, para hacerle una aclaración a a los ejemplos que usted estaba poniendo y para reforzar el comentario que yo le di, ¿sí? En la atención de los clientes, en este caso del supermercado, ¿sí? Ahí no es constante, porque usted no sabe cuántos clientes van a llegarle al supermercado a comprar. Pero en cambio, en la fábrica donde estaban embalando las naranjas, ahí sí es constante. Y ya no es la persona, el cliente es la naranja, el cliente al cual yo le voy a atender y va a llegar de manera constante o va a estar de manera constante siendo atendido en mi línea de producción, en mi línea de embalaje. Ok, ¿Sí? Ahora me va entendiendo mejor, Mariana. sí. Ya, Sí. perfecto. Inge, yo tengo una consulta, pero cuando se refiere, yo sí lo pensé, el de la línea de producción, pero como dijo atención constante, entonces dije, como pero es un producto, una línea de producción, no es a una persona, por eso es que tampoco no lo dije. Entonces no hay, digamos, no importa que sea el producto o con personas. Es que ya eso es lo que le estaba tratando de hacer la aclaración justamente Pablo a Mariana. No, depende de qué es lo que estamos atendiendo. Un sistema estoy atendiendo a quién, a una persona. En la otra, en la línea de producción no estoy atendiendo a una persona, estoy atendiendo un producto, una pieza, una fruta, otra cosa completamente diferente. Entonces, es dependiendo del sistema que estoy analizando, Pablo. O sea, depende del protagonismo y la importancia. Esa fue la palabra clave, Mariana. Depende del protagonista. Correcto, como las telenovelas. ¿Sí? Depende del protagonista. En un sistema, el protagonista es una persona. En el otro sistema, el protagonista es una pieza, es una fruta, es un producto. Así ¿Sí? es. ¿Ya? ¿Hecho? Claro. Ojo. Entonces, pilas. Está ya claro cuál esta partecita, ¿no es cierto? Sí. Fíjense en ustedes. Inge, entonces esta notación de Kendall no vendría digamos, del proceso de Poisson, pues, Poisson, ¿no? Poisson o Poison es lo mismo, Pablo. Sí. A ver, ya vamos a verlo, efectivamente, sí. De hecho, esta notación de Kendall nos va a dar las probabilidades, nos está indicando de que va a tener diferente tipo de distribución de probabilidades para las llegadas, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos una constante, ya, por ejemplo, podemos hablar de una distribución uniforme, por ejemplo, por poner un ejemplo, por poner un caso, ¿sí? Ya vamos a ir viendo un poquito más a lo largo del video, que vamos a ir identificando dónde entra la de Poison, por ejemplo, ¿sí? Voy a retrocederme un poquito nada más en el video, ¿ya? Para coger nuevamente el hilo del video. Les subo un poquito la velocidad del video, sí, porque está un poco lento, ¿no es cierto? Sí, súbale.
Vas a dejarle en 1.5 para... servicio es constante, le toma la misma cantidad de tiempo al servidor o a los servidores atender a cada uno de los clientes. Este es el caso en una operación de servicio realizada por una máquina, por lo general, como un lavado automático de automóviles o estas máquinas industrializadas. Sin embargo, con frecuencia los tiempos de servicio también se distribuyen por medio de algún tipo de distribución de probabilidad, o sea que lo hacen aleatoriamente. En muchos casos es posible suponer que los tiempos de servicio aleatorio se describen por medio de la distribución exponencial negativa. Como vimos en el ejemplo anterior, que deduciendo un poco las fórmulas, vimos que llegamos a una exponencial negativa en algún momento. La distribución exponencial, por lo tanto, es importante en el proceso de construcción de modelos matemáticos de colas, debido a que muchos de los respaldos teóricos del modelo se basan en suposición de llegadas del tipo exponencial o Poisson y del tipo exponencial. Sin embargo, antes de aplicarlos, el analista cuantitativo debe observar, recolectar y graficar datos de tiempos de servicio para determinar si estos realmente se ajustan a la distribución exponencial. La notación que nos dio este matemático Kendall sirve entonces para garantizar o caracterizar un sistema de líneas de espera en el cual todas las llegadas esperan en una sola cola, hasta que esté libre alguno de los posibles n servidores paralelos. Luego el primer cliente de la cola entra al servicio y así sucesivamente. Existe una notación aún mucho más detallada con términos adicionales, pero nosotros solamente en este curso vamos a ver esta notación de Kendall de 3 valores o 3 situaciones. Cuando el resto se omite, asumimos que solamente estamos en estos modelos de colas de 3 parámetros, por así decirlo, que son los que estudiaremos en este curso. Para que se vayan dando cuenta, ¿no? La notación de Kendall tiene estas 3 variables, A, B y K. A, ¿qué representa? A indica a la distribución de probabilidades de las llegadas. La distribución de probabilidades de las llegadas puede ser una distribución conocida o específica o de alguna manera uniforme, por ejemplo, o puede ser también una distribución completamente aleatoria, en donde nosotros no necesitamos, no tenemos un patrón específico. Y, por ejemplo, tenemos probabilidades cuando hablamos de las probabilidades de llegadas, estamos hablando, por ejemplo, cuando estamos atendiendo en un restaurante, por ejemplo, ¿no? No sabemos cuántos clientes me van a llegar al restaurante al mismo tiempo, o cuáles son los clientes que vamos a atender. Entonces, va a ser de manera aleatoria. ¿B qué significa o B qué es lo que indica? B lo que indica es la distribución de probabilidades de tiempos de servicio. Y cuando hablamos de distribución de probabilidades de tiempo de servicio, ¿es más controlado o no es más controlado, chicos? Sí. Sí, ¿no es cierto? Esa distribución de probabilidades de tiempo de atención o de tiempos de servicio puede ser ajustado por nosotros. No. Sí, sí puede ser ajustado por nosotros, porque nosotros somos dueños del servicio. Yo puedo ajustar el tiempo de servicio poniendo una persona más eficiente, por ejemplo. O reduciendo el protocolo de atención. Si el protocolo de atención decía que tengo que hacer 20 pasos para darle una atención de calidad a mi cliente, yo puedo reducir a 15 pasos y sigo manteniendo la calidad de atención. ¿Sí me hago entender? Entonces, estoy reduciendo. Entonces, yo sí tengo de alguna manera un control sobre los tiempos de servicio, porque yo puedo establecer los tiempos de servicio. Es que yo me puse del lado del usuario, no del lado del... No. En este caso nosotros somos, a ver, ya no somos usuarios, Mariana, ya no somos usuarios, ahora nosotros somos los empresarios. Nosotros somos los emprendedores y nosotros estamos buscando la simulación para mejorar nuestros emprendimientos. Ya, ahí cambian las cosas. Y bueno, y efectivamente, todo cambia dependiendo desde el lado que lo vemos, ¿no? Y sí, efectivamente. Nosotros como empresarios sí tenemos la posibilidad de cambiarles los tiempos de servicio, ¿ya? ¿Qué representa la K? La K representa el número de canales de atención, y estos números de canales, por ejemplo, pueden estar expresados en el número de ventanillas de atención, ¿sí?
Entonces, estos números de canales pueden ser uno o pueden ser varios canales de atención. ¿De hecho? Entonces, ahí les queda un poquito más claro este tema de la notación de Kendall. Perfectamente. Listo. Aquí, el primer parámetro nos representa la distribución de probabilidad de las llegadas al sistema. El segundo parámetro nos indica la distribución de las probabilidades de los tiempos en que son atendidos los individuos, objetos, etc. Y la K va a ser un valor numérico que nos va a indicar el número de canales o el número de servidores que están atendiendo el servicio. O sea, uno no necesariamente pone los servidores, porque acuérdense que los servidores pueden ser tanto personas cuando atienden, por ejemplo, en un banco, en la caja de un restaurante, de un súper, como pueden ser máquinas u otras situaciones dependiendo del tipo de cola que se esté estudiando, ya que no siempre las colas se refieren necesariamente a una situación que tienen que experimentar los seres humanos, ya que hay colas, hemos visto que hay colas que se dan en otro tipo de situaciones que no necesariamente se aplica a personas. Dependiendo entonces de la letra A y B, se puede describir una amplia variedad de sistemas de líneas de espera. Las letras que más se utilizarán para los casos que nosotros estudiaremos son las siguientes. Se utiliza la M para describir una distribución de probabilidad de Poisson para las llegadas, o distribución de probabilidad de exponencial cuando se trata del servicio. Sí se dio cuenta ahí, Pablo, y es lo que usted me estaba preguntando hace un ratito. ¿Cómo sé cuál es la probabilidad? ¿Cuándo sé que tengo que utilizar una probabilidad de Poisson o una probabilidad de exponencial? ¿Sí? Y esto depende de qué, esto va a depender de qué específicamente. Vamos a visualizamos, se designa una distribución de probabilidad de Poisson o de Poisson para las llegadas o distribución de probabilidad exponencial para el tiempo de servicio. ¿Cuáles eran las llegadas? La A, ¿Y cuáles eran los tiempos de servicio? la B. Ya, entonces Poisson, por lo general vamos a utilizar para las llegadas y exponencial para los tiempos de servicio. ¿Y por qué tiene que ser exponencial para los tiempos de servicio? Porque va a haber algunos tipos de variables donde vamos a jugar, tal vez. No. Porque le da posibilidades de que incremente. Exactamente, Mariana, correcto. ¿Sí? Porque va a ir incrementando el tiempo de servicio. ¿El tiempo es incremental o no es incremental, muchachos? El tiempo va incrementando, ¿no es cierto? Yo este rato estamos, ¿en qué hora estamos este momento? Este rato ya son las 8:26, ¿sí? Pero ya son, entonces, ¿cuánto tiempo ha venido transcurriendo desde que empezó el día? Han pasado 20 horas con 26 minutos en este caso. Ha ido incrementando, ha ido creciendo de manera exponencial el tiempo. Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, por eso es una probabilidad exponencial. ¿Ok? Hecho. O sea que la M, estas tres letras, pueden ser utilizadas para el primer o para el segundo parámetro. Cuando la M aparece en el primer parámetro, significa que la distribución de Poisson está asociada a las llegadas al sistema o a la cola. Cuando se utiliza la M en el segundo parámetro, significa que la distribución de probabilidad exponencial está aplicado al tiempo en que se realiza el servicio a las personas o a los objetos que están en la cola. Cuando se utiliza la letra D, significa que las llegadas o el tiempo del servicio es determinístico, o sea que es constante. Por ejemplo, la parte del ejemplo anterior, llegaban 4 clientes por minuto. O sea que allí ese tiempo de llegada era del tipo D, o sea que era constante, determinístico. Llegaban 4 clientes siempre por minuto. Más no era así era el tiempo de servicio. Recuerden que el tiempo de servicio era J sobre 10. O sea que cada cliente iba variando un poco ese tiempo de servicio. Además, también en ocasiones se utiliza la letra G cuando las llegadas o el tiempo de servicio siguen una distribución de probabilidad un poco más general, donde tengan una media y una varianza conocida. Por lo general, nosotros estudiaremos solamente, en su gran mayoría, los del tipo M. Ahí veremos un solo caso donde tendremos la D, y creo que también veremos un caso donde tenemos la G. En este curso estudiaremos 4 de los modelos de colas. Existen más modelos, pero
Para el programa de este curso solamente se han contemplado los cuatro modelos de los más sencillos que se pueden aplicar y que son bastante relacionados a problemas más sencillos de teorías de colas que se ven en la vida diaria. Aquí tengo que hacerles una aclaración adicional, ¿sí? Si bien es cierto, ustedes se están dando cuenta de que tenemos que de alguna manera representar las probabilidades de llegada, las probabilidades de atención del tiempo de atención del servicio, y la última variable que era bueno, el número de canales, ese no tiene temas de probabilidades porque es un número entero, pero ¿cómo establecemos o cómo generamos nosotros o cómo decimos qué tipo de probabilidad es la que va a generarse? Primero, va a depender muchísimo del sistema que estamos estudiando. Segundo, nosotros en la parte, ¿se acuerdan que cuando estábamos viendo ese algoritmo que estábamos revisando o donde primero definíamos el problema? Una vez que definíamos el problema, recolectábamos información y modelábamos el sistema. En esa parte de recolectar información es en donde nosotros vamos viendo cómo van llegando vamos recolectando la información, vamos recolectando los datos de cómo van llegando los clientes o cómo va llegando el producto, en este caso a la línea de producción, para ir tomando los tiempos. Y en función a los tiempos, en función al comportamiento de los datos que nosotros vamos generando, podemos establecer el tipo de distribución. Obviamente que esto en esta asignatura no lo vamos a generar, no lo vamos a tomar como tal, no vamos a ver cómo se genera o cómo se establece ese tipo de característica dentro de los datos que nosotros podemos llegar a obtener, porque se supone que en estadística ustedes ya lo vieron de alguna manera, ¿sí? Nosotros, por eso les decía, esta asignatura tiene y recoge muchísimo de las otras asignaturas, de estadística, de informática, porque de alguna manera nosotros lo que estamos haciendo es, con los conocimientos que tomamos, que adquirimos en esas otras asignaturas, lo que estamos es haciendo, o lo que estamos haciendo es poniendo en práctica acá. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, esas probabilidades en los ejemplos que hagamos, en los ejemplos que nosotros planteemos, ya vamos a decirles, sigue una distribución de Poisson de tal valor, con tanta amplitud, con tantos grados de libertad, etcétera, etcétera, lo que sea, ¿sí? Entonces, nosotros en los ejercicios que vayamos haciendo, van a ir teniendo ya los datos específicos de la probabilidad de cómo se comporta el sistema como tal. Insisto, cómo llegar a obtener esos datos estadísticos es un poco más complejo y tiene que entrar ahí sí a un análisis más específico aplicando estadísticas para que ustedes puedan determinar cuál es la distribución de probabilidad que sigue o que siguen los datos que ustedes recolectaron. ¿Estamos claros, chicos? Sí, sí. Ok. La notación de Kendall, entonces, pudiera ser aplicada de la siguiente manera, viéndolo un poco a manera de ejemplos. Si tengo, por ejemplo, un sistema de colas de este tipo, M1, significa que... ¿Qué significa eso? Esta anotación de Kendall. De Poisson. Poisson, ¿en dónde tengo? En la M, en la primera M. En la llegada. En En la En entrada. la segunda M, ¿qué me representa? el tiempo de servicio. ¿Y qué distribución sigue? Está en la diapositiva, chicos, está en el video. El número de canales, Exponencial, El número de canales en este caso es un solo canal y es el número 1. El M me dice que, a ver, aquí está. El modelo es de un solo canal, porque está el número 1 al final, ¿sí? Con llegadas que siguen una distribución de Poisson, porque es la primera tiene la letra M. Y tiempos de servicio, que es la segunda M, siguen una distribución exponencial.
¿Sí? Hecho. Esta de acá, ¿cuántos canales tiene? El otro ejemplo. 2. 2 canales. Entonces, este sería un sistema de una cola y este sería un sistema de 2 colas, por ejemplo. ¿Sí? Que el primer parámetro es la distribución de tiempos de llegada. Significa que el tiempo de llegada es de Poisson. Significa que en el segundo parámetro, que la distribución exponencial tiene que ver con el tiempo en que los clientes son atendidos y que hay un solo servidor atendiendo a los clientes. Si agregáramos un segundo servidor y mantuviéramos la distribución de Poisson como asociada a los tiempos de llegada y la distribución exponencial asociada al tiempo de atención, tendríamos un sistema MM2. Por ejemplo, somos dueños de una tienda y en esta tienda yo tengo un solo cajero. ¿Sí? Nuestro emprendimiento es de venta de celulares, como lo hace Paola o como el almacén en donde trabaja Paola, ¿ya? Entonces yo tengo este sistema, donde tengo un sistema de llegadas de los clientes que siguen una distribución de Poisson. Yo tengo un servicio exponencial para poder atender a nuestros clientes, porque no necesariamente atiendo a todos los clientes en el mismo tiempo específico o siguiendo un estándar de tiempo en específico, sino que puede ir creciendo de manera exponencial, pero tengo un solo cajero. Entonces, con este sistema yo hago este es lo que representa o la forma en la que yo genero mi sistema como tal. Ya está bien representado mi sistema. Hago y si yo obtengo los primeros datos y me dicen y me valida que el sistema está bien, está bien. ¿Se acuerdan que dentro del mismo algoritmo que nosotros habíamos visto, ese diagrama de flujo que habíamos visto anteriormente, había una parte donde decía el diseño de experimentos o el diseño de experimentación? Y yo les había dicho que ahí es en donde damos respuesta a una pregunta que era el ¿qué pasa si? Entonces, de este sistema yo puedo decirle, ok, yo tengo en este momento un cajero. ¿Qué pasa si aumento a 2 cajeros? ¿Sí? Y ahí empiezo nuevamente a a correr la simulación para obtener datos para verificar qué es lo que pasa. ¿Sí? Atiendo a más personas, tengo más ganancias. Necesito realmente contratar una segunda persona. Tengo las ganancias que yo tengo o que obtengo al incrementar un segundo cajero, compensan o me dan el margen de ganancia específico incluso para contratar y tener a otra persona adicional dentro de mi negocio. Entonces, ese tipo de cosas es lo que vamos a empezar a estudiar con la simulación. ¿Sí? Ahora me están comprendiendo, chicos. ¿A dónde estamos queriendo llegar? Sí. Ya creo que se les ha ido la luz a ustedes más. Ya mismo se nos va a ir a las 9, a las 9. A las 9 se nos va, justito cuando se acaba la clase. Terminamos este video nada más, muchachos, y con eso les dejo descansar. Por ejemplo, si tenemos una cantidad K de servicios. Dígame, Mariana. Iba a proponer un ejemplo a ver si cabía en lo que estábamos viendo. Por ejemplo, cuando uno va a la consulta médica, pero no de las instituciones públicas, sino particulares, porque en las públicas controlan mucho el tiempo, ¿no? Que máximo, si no son 15 minutos, ya se estresan, ¿no? Entonces, no me refiero a eso. Me refiero a una consulta particular de un médico. Un médico. Entendemos que solamente tenemos un médico. Entonces, van llegando los pacientes y eh, dependiendo del caso del paciente, el médico se demora cierta cantidad de tiempo, pero no es el mismo tiempo para todos los pacientes. Correcto, puede ser más o menos tiempo, y ahí está siguiendo una distribución exponencial. Así es. Entonces, sí se aplica a MM1. Claro. ¿Sí? Ya. Muy bien, Mariano. Aquí tenemos otros ejemplos, pilas. Perdón. Sería ahí, como dice Mariana,
Uno, el primer canal es siempre y cuando sea el punto de vista del doctor, pero si es el punto de vista, digamos, del dispensario, sería por la cantidad de doctores que reciben a los clientes, o no estoy en razón. No, porque en este caso el sistema está haciendo solamente por un médico, o sea, y el ejemplo de Mariana fue claro, es con un solo médico. Ah, Entonces, ¿cuál es el canal? Ojo, ¿cuántos canales de atención tengo? Tengo un solo canal de atención porque es un solo doctor. La primera es M porque sigue una distribución de Poisson para la llegada de los pacientes. Una distribución M para el tiempo de atención del médico porque es exponencial, porque va a depender del paciente, de la patología, de la enfermedad del paciente. Y es un solo canal de distribución o un solo canal de atención, más bien dicho, porque es un solo médico. ok. ¿Sí? Y sí estaba bien lo que decía Mariana, es MM1, ¿ya? El que usted plantea, Pablo, cae aquí, en este ejemplo. Si hay K canales de servicios distintos dentro del sistema. Tengo varios médicos. Claro, porque me refería, un ejemplo, a las distintas especialidades, digamos, uno de pediatría, otro de cardiología, así. Mm, O sea, por canales de servicio, o sea, por cada canal, digamos, por cada... números de médicos, no le tome por especialidades, sino números de médicos, Ok, ok. ¿ya? Cambiaríamos entonces a MMK. Si tuviéramos un sistema de 3 canales con llegadas de Poisson y el tiempo de servicio, o sea, el tiempo en que son atendidos los clientes fuera constante, tendríamos este tipo de expresión, MD3. 3 personas atendiendo a los clientes, el tiempo de atención es constante, o sea que todos los clientes se le atienden en la misma cantidad de tiempo, pero los tiempos de llegada de los clientes sigue la distribución de Poisson. Otra notación sería la siguiente, MG4. Significa que hay 4 personas o servidores atendiendo los clientes o máquinas, o acuérdense que los servidores pueden ser tanto personas como máquinas o otras situaciones. Tenemos 4 servidores atendiendo a los clientes. Los tiempos de servicio están distribuidos de manera normal, con una distribución normal con media y varianza conocida, pero los tiempos de llegada siguen la distribución de Poisson. Algunos de estos modelos serán estudiados dentro de este curso. Recuerden que les hablé de que solamente estudiaremos 4 de estos modelos de colas. Estos modelos de colas los estudiaremos en su forma matemática, o sea, con fórmulas. Pero en el curso de simulación que verán el próximo semestre, allá hay una parte del último módulo asignada a los modelos de colas. Solamente que allá entonces nos dedicaremos nuevamente a repasar la parte matemática y nos concentraré allá en ese curso. Listo, y ahí ya vamos a darle por terminado el video porque ya el resto ya. Pero que lo que quería que ustedes entiendan es esto de aquí, ¿cierto? Entonces, la forma en la que nosotros podemos notar en este caso a los modelos como tal y basándonos específicamente a los modelos de colas que en este caso vamos a estudiar de alguna manera. ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos? Preguntas. No, profe, ya cuando estemos en el campo, en la práctica, creo que ahí tenemos que... La batalla. Entonces, en otras palabras, es el jueves en donde la puerca tuerce el rabo, saben decir, por aquí en el barrio. Claro, el jueves es la definición. ¿Qué posibilidades hay que usted nos vaya guiando en las clases, poquito a poquito, el trabajo que nos mandó a hacer? ¿Cuál trabajo, Mariana? La tarea que ¿El del APE? vaya en clases, a ver, chicos, vamos a desarrollar. ¿Cuáles tienen esta pregunta? Y se hace así. O sea, como una ayudita. ¿Pero de qué trabajo, Mariana? ¿Del APE? Que tenemos que elaborar un proyecto ¿Del APE? Estoy preguntando, ¿del APE? del APE. Más bien eso tienen que ustedes ir planteando, porque eso o sea, no es lo mismo.
son sistemas completamente diferentes los que ustedes van a plantear. Entonces no puedo decir, o no todos van a tener el mismo sistema o la misma idea. Yo Ya, les pero puedo, ustedes pueden ir, o sea, podemos ir revisar revisando, sí, en función de las necesidades que ustedes vayan teniendo. Eso sí, Mariana. eso, sí, ya, muchas gracias. ¿Ya? Listo, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy. Listo, nos vamos, ojalá el día jueves puedan conectarse todos, ¿ok? Entonces vamos a dar por terminada la clase.